Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy día estamos reunidos para un nuevo episodio. Este viaje lo vamos a realizar con Liliana Reyes, con quien vamos a conversar de un tema muy importante en los proyectos que tiene que ver con la toma de decisiones. Liliana tiene más de 25 años de trayectoria en proyectos con algún desarrollo tecnológico, ¿cierto? Actualmente es CEO en Continuum, una consultora global de tecnología. Y Liliana declara, ¿cierto?, que le apasiona empoderar a las mujeres que se desempeñan en tecnología, y por eso hace más de 6 años que participa del programa de mentorías de Más Mujeres en UX. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias ahí por esa introducción. Contenta y bueno, dispuesta a que disfrutemos este espacio y que sea útil para quienes nos puedan escuchar y o ver. Súper. Liliana había introducido, ¿cierto?, que hoy día íbamos a hablar de la toma de decisiones y qué tan importante es para los proyectos. Entonces te quería preguntar, ¿tú cómo defines una toma de decisiones que sea efectiva para un proyecto? Sí, mira, si bien estamos dentro del contexto de proyectos, creo que lo bonito que tiene este tema es que uno lo puede aplicar en distintos ámbitos y principalmente así hasta en tu vida. Ujú. Em, A ver, para que sea efectiva una toma de decisiones, tiene que existir un proceso de análisis, ¿ya? Porque cuando tú Ya, haces un análisis de la situación, lo que tú estás buscando conseguir, a través de, como de qué caminos uno se puede acercar hacia esos resultados y sobre todo las consecuencias que tienen esos resultados, más allá de que eventualmente cuando tú tomas la decisión aparecen otras circunstancias que afectan esos escenarios, el haberte puesto en esos escenarios y haber hecho el análisis te da una ujú, mejor preparación para abordar las situaciones que se te van a presentar. Y esa es una toma de decisiones efectiva porque en realidad hubo un proceso de análisis y hay una conciencia acerca de lo que tú estás decidiendo. Cambio, cuando uno no hace ese proceso, ¿ya? ujú. Y te diría que eso se da bastante cuando hay poca experiencia y también poca ayuda. Ya, Lo que termina pasando es que no te colocas en esos escenarios y cuando se toma una decisión, terminas improvisando el, ujú. por así decirlo, el abordar las consecuencias que tiene esa decisión y para lo cual tú no estabas preparado, entonces empiezas a improvisar. Efectivamente. Y tú, Liliana, ¿qué factores consideras, cierto, que son relevantes cuando tomas las decisiones, antes de tomar las decisiones? Como ya está el análisis, pero ¿qué principales factores considerarías? Sí, mira, yo soy bien estructurada, ¿ya? Y Ya, creo que eso es positivo cuando toca tomar decisiones porque te permite objetivizar la situación. Yo diría que lo más relevante es tener clarísimo qué es lo que quieres conseguir. O sea, te toca tomar una ya, decisión, pero ya, ¿cuál es el escenario? Y ahí viene, ¿cuál es el resultado ideal? ¿Ya? ujú, El mejor caso, el ideal. Y después, a partir de eso, uno puede identificar cuáles son los escenarios, no sé, el escenario con un resultado intermedio y ajá, el menos, y así el menos bueno o el piso, por así decirlo. Entonces tú defines cuáles son esos resultados. Por otro lado, están los caminos que te llevan a encontrarte con esos resultados, que vendrían a ujú, ser los escenarios. Y creo que lo más relevante dentro de ese proceso de análisis, y es un factor importante, es las consecuencias que tiene cada uno de esos caminos para llegar al resultado. ¿Y por ya, qué creo que es tan relevante ese factor? Porque es lo que te hace mm, confiar en ujú. que estás tomando la decisión correcta, pero principalmente te permite prepararte para hacerte cargo de las consecuencias. De Y esos eso, por resultados. ejemplo, y eso, por ejemplo, te diría que es lo que me ha tocado observar, que es lo que más cuesta hoy en día
em, para las personas que están empezando a liderar, porque el hacerte cargo es la parte difícil. Sí. De pronto la decisión misma no es tan compleja, pero tener que lidiar con las consecuencias es lo que es el verdadero desafío, diría yo. Ujú. Entonces, No, para mí son esos 3: totalmente. resultado esperado, cómo llego a ese Ujú. espacio y las consecuencias que tiene, uno u otro escenario. Sí. Y a veces nos toca tomar decisiones rápidas, donde a lo mejor si uno no tiene quizás tan definido o tan identificados esos factores en el fondo que estábamos conversando, de cuáles van a ser las consecuencias, si tomo esta decisión o no, qué resultado va a producir, eh, bajo qué escenario, etcétera. ¿Cómo puedes manejar la presión de tomar decisiones rápidas, cierto? Cuando uno está en situaciones críticas, como los proyectos, que muchas veces uno está en esos puntos, ¿cierto?, que son sin retorno. Mm. Mira, a ver, yo creo que incluso antes de llegar al punto de tener que tomar una decisión de manera rápida en una situación Ujú. difícil, creo que lo que es clave es practicar. Ya. Practicar tomar decisiones. O sea, antes de tener que enfrentarte a eso, ojalá tener el espacio de ir practicando y observarte, reconocerte. Todas las personas somos distintas y Ujú. reaccionamos diferente ante la presión. Y darnos cuenta de cuáles son las señales que nos hacen, por ejemplo, estar nerviosos o que nos hacen de pronto bloquearnos, producto de los mismos Ujú. nervios, ayuda a que uno se pueda hacer cargo de gestionar esas emociones que te van a embargar en el momento difícil, Ujú. que sí o sí eso va a ocurrir, todos somos humanos, entonces eso pasa. Entonces, eh, dicho eso, cuando uno se reconoce, puedes empezar a trabajar con técnicas que te permitan volver a la calma. Y eso, por ejemplo, puede ser respirar en una situación Ujú. difícil. Respirar, ser consciente de tu respiración, para dejar ir un poco esta parte más emocional, es algo que te lleve como una especie de cable a tierra. Y una de las cosas que yo Ajá. aplico, y lo aprendí alguna Ya. vez en una charla de comunicación, tiene que ver con golpearte las piernas, así darte palmaditas Ya. sobre los muslos, cuando estás sentada, por ejemplo, o si estás de pie, darte un par de palmadas. Eso hace Ya. que tomes conciencia del cuerpo. Si estás, por ejemplo, sentada, poner bien los pies sobre la tierra para hacer como ancla y ahí Ajá. respirar. Entonces, lo primero Mm. es como calmar esa ansiedad, reconocer que está la emoción y que está esta sensación de ansiedad. Y luego de eso, te diría que más allá de si hay un método o no, porque yo descubrí no hace mucho, la verdad, que en Ya. realidad aplicaba el método sin darme cuenta que aplicaba un método. Ujú. Y es confiar en la intuición. Resulta ser Mm. que los seres humanos creemos que, que muchas cosas ocurren porque tenemos como un presentimiento o esto de que tu guata te dice que esto es lo que debería hacer, pero en realidad lo que ocurre es que cuando te enfrentas a situaciones de decisiones complejas o decisiones en general, tu cerebro procesa situaciones parecidas del pasado y hace ese Ujú. análisis para determinar cuál sería el camino más probable o lo que deberías hacer. Pero en realidad lo que está ocurriendo ahí es que estás aplicando la experiencia. Entonces, Ujú. calmarte, confiar en la tincada que uno tiene. Así como, oye, mi guata Ujú. me dice que tengo que hacer esto y hacerlo. Ahí tengo un ejemplo. De hecho, Ya. como nosotras conversamos antes de preparar este espacio, Ujú. estuve pensando en ejemplos que fueran prácticos, que pudieran ser útiles para quienes están recién partiendo en este desafío de tomar decisiones y ser consciente de ello, por cierto. Sí. Y recordé uno de cuando estaba recién partiendo profesionalmente, llevaba, no sé, 2, 3 años trabajando. Y me Ya. acuerdo que fue que una compañera, estábamos
bueno, voy a hablar muy de temas tecnológicos, por cierto, porque cuando yo desarrollaba. Una Ya. compañera hizo una consulta a base de datos. Nosotros trabajábamos con Oracle y trabajábamos ahí haciendo queries. Ujú. Y una compañera hizo, me acuerdo, un delete, o sea, borró sin Ya. colocar la condición del where que tenía que colocar. Ok, ya. Y estaba seteado con autocommit. ¿Y por qué estaba seteado con autocommit? Porque este delete iba a ser muy pesado, entonces para evitar que se quedara como llena la memoria como temporal mientras iba borrando, había seteado o sea, como el autocommit. Entonces no había vuelta atrás. Lo que borró, lo Ya. borró y no teníamos cómo recuperarlo. Wow, ya. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, siempre estas cosas pasan siempre puede ser peor, ¿no? Era producción. Ujú. Entonces, Oh, ya. borró una tabla que era del sistema de contabilidad en producción. Uy, de Y me contabilidad acuerdo más encima, que, ¿ya? sí, no, eran los libros diarios. Y me acuerdo ¿Ya? que ella en ese minuto entró en pánico y se Ujú. puso a llorar. Se puso a Ya. llorar. em, Éramos 3 personas las que estábamos en la oficina ese día, y me acuerdo que un compañero se tomó el rol de ir a contenerla, de Ujú. abrazarla, de relajarla, y en ese minuto, como yo vi que había alguien que la estaba conteniendo y ella estaba superada por la situación, yo tomé el teléfono, te estoy hablando hace 20 años atrás, no era como que Ya. uno podía llegar y chatear como ahora, Messenger usábamos en esa Sí. época, era como lo más Ya. moderno. Entonces, levanto el teléfono y llamo a mi jefe. Y le digo, oye, acabamos de borrar los datos de producción. Yo sé que podemos recuperar a partir del archivo de respaldo de la base de datos. Dime cómo lo hago. Entonces me dijo, oye, pero nunca lo he hecho, no sé qué. Le dije, oye, pero guíame, yo lo hago. De hecho, Ujú. había visto a mi jefe hacer eso antes. Y la cosa es que me tiré a la piscina y yo sabía Ya. que podía hacerlo porque yo había estado muchas veces al lado de él viendo cómo hacía ese trabajo eh, de ciertos comandos y recuperamos eh, los datos con una diferencia, creo que era como de 2 días de desfase. O sea, Ya. recuperamos los datos hasta 2 días atrás y pudimos, los usuarios en este caso tuvieron que hacer la digitación de los datos que faltaban. Del ordenador. Ujú. Pero, por ejemplo, si tú me preguntas ahora, ¿acaso apliqué un proceso mental de, a ver, cuál es el resultado que busco? ¿Cuáles son las consecuencias? Nada, No, ahí fue piloto automático, no sí. no fue consciente, Ujú. pero sí recuerdo haber observado la situación, haber visto que mi compañera estaba muy mal emocionalmente, necesitaba Ujú. contención, un compañero se puso a contenerla y yo dije, ya, acá hay que recuperar los datos. Eso es lo que hay que hacer, recuperar los datos. ¿Y lo podía hacer? Yo creía que sí. Ujú. Y, y la verdad es que funcionó. Entonces, eh, seguir tus instintos y pedir Ujú. ayuda es clave cuando estás en una situación complicada, em, pero confiar en uno mismo. Si estás en esa situación y crees que puedes, es confiar y no dudar, lanzarte a la piscina con todo. Esa Sí, sería como sí. mi recomendación en una situación compleja y sobre todo para quienes están recién partiendo. O sea, yo lo miro ahora hacia atrás, esa situación, y efectivamente podíamos haber estado los 3 llorando, los 3 abrazándonos y haber hecho nada, Claro. eh, Ujú. porque habían otros posibles escenarios, y los 3 apapachándonos, pero en ese minuto yo consideraba que podía y que debía Ujú. ser la que eh, intentaba hacer la recuperación de los datos. Pensando en las consecuencias, por cierto, porque además entenderás que nosotros le dábamos servicio a un cliente, ese cliente no Claro. si le habíamos robado los datos, o sea, era compleja la situación y Sí. obviamente queríamos ayudar a quien era nuestro jefe en ese minuto, para que tuviera la conversación mucho más, porque igual tenía que ir a contar que algo había pasado, pero es distinto ir a contar que no tienes nada, a decir, oye, mira, los perdimos, los recuperamos, solo Ujú. nos faltan 2 días.
No, claro. O sea, haciendo un poco la reflexión también, Liliana, de lo que tú indicas, ¿cierto? De los factores a considerar y como esto de tener un proceso. A mí me gustan los procesos, así que lo llevo siempre como a un proceso. Creo que a veces hay procesos o hay situaciones que actuamos a lo mejor inconscientemente, como la que acabas de describir, pero efectivamente creo que las personas vamos madurando, ¿cierto?, a lo largo de nuestra formación profesional, ¿cierto? Y nos vamos viendo enfrentados a distintas situaciones que de alguna manera algunas se van repitiendo y a veces, ¿cierto? Muchas veces hacemos el análisis de qué es lo que uno está haciendo. No sé si uno siempre hace el análisis de cómo uno toma una decisión. A veces uno lo hace como post-mortem y trata de sacar alguna lección de eso, como cuando cosas que no le resultaron o que sí, no sé. Pero efectivamente se va produciendo un proceso que uno de alguna manera trata de mecanizar y de tener en cuenta y de hacerse consciente para las decisiones en el fondo que va tomando, no solo en un proyecto, en el día a día, sino como en general, en el fondo, en cualquier aspecto de la vida. Claro, lo bonito que tiene esto, y creo que también es la responsabilidad que tenemos en este caso, quienes lideramos personas, quienes somos padres, Ujú. que tenemos personas, por así decirlo, en formación, es el poder ayudar a que sean conscientes de que están tomando una decisión, de que sean conscientes de por qué deciden una u otra cosa, porque eso es lo que los va a ayudar después a que tomen mejores decisiones y estén y sean más felices, por cierto. Y porque el desafío es que uno se abuene también con haber sido el que toma una decisión. Ahora, hace unos días ¿Mm? conversaba con mi hijo. Mi hijo tiene 12 años. ¿Ya? Y uno siempre tiene este temor de que, pucha, están expuestos a tantas cosas, que las redes sociales, que de pronto la crianza que reciben otros niños no es la misma que tú le brindas al tuyo. Entonces uno siempre tiene la duda de que si es que se ve expuesto a situaciones límite, ¿qué va a hacer, no? Sí. Y precisamente había ahí un tema con un desafío que andaba dando vueltas por redes sociales y que fue algo que yo consideré que ameritaba conversar, lo que tenía que ver con una broma de votar a compañeros y que se ¿Ya? golpearan la cabeza. Entonces, ¿Ya? yo fui a Wow. verlo y le dije: "Oye, Nico, mira, estaba viendo esto, ¿qué opinas de esto? Me preocupa". Me dijo: "Pero mamá, es absurdo". Y yo le dije: "Oye, pero a ver, ¿y por qué crees que es absurdo?". Me dice: "Sí, porque eso es poner en riesgo la vida tuya, la de un compañero". No, una tontera, ni eso, absurdo. Entonces, me dio mucha risa porque yo estaba preocupada pensando en que iba a tener que ir, explicarle por qué eso no era bueno, acaso si en algún minuto lo veía, no tenía que involucrarse en esas cosas. Y me sorprendió gratamente que Ujú. en segundos me dijo: "Mamá, habría que ser loco para hacer algo así". Eso significa también de que uno que ha ido aprendiendo a discernir y que llegado el momento de tomar una decisión ante una situación de ese estilo, sabe qué camino tomar. Entonces, así como pasa con los niños en distintas etapas, en la vida Ujú. profesional pasa lo mismo. Uno también cuando Sí. tienes, por ejemplo, la responsabilidad de recibir personas que están en práctica, em, Ujú. ayudarlos a que puedan ir ganando confianza para que puedan tomar sus decisiones partiendo por gestionarse a sí mismos, para luego poder trabajar en equipo y a su vez también en algún minuto tener a otras personas que dependan de él. Oh, totalmente. O sea, hay distintos niveles de tomas de decisiones, ¿cierto? Dependiendo la experiencia y el nivel en el que uno está en ese sentido. Yo te iba a preguntar si tienes nos contaste, ¿cierto?, la experiencia de cuando tu compañera borró, ¿cierto?, los datos en producción. ¿Tienes alguna experiencia de algún proyecto, ¿cierto?, donde alguna decisión importante cambió el rumbo del proyecto? Eh, ¿Y cuál fue, Sí, si nos puedes contar cuál fue y cuál fue el sí. resultado de esto? Mira, te voy a contar una que tiene que ver
con las personas, más que incluso con el proyecto mismo. Ya. Y creo que es relevante y bonito que lo conversemos porque, sobre todo hoy que está tan sobre la mesa lo relacionado a la salud mental, el autocuidado y cómo podemos tener entornos de trabajo mucho más amables. También esto es una historia antigua, Ya. pero te diría que ¿en qué consiste? Estábamos trabajando en un proyecto para una empresa ligada al mundo de la minería. Ujú. Y es sabido que en el mundo de la minería, en general, es bien rudo, machista y rudo. Rudo de Ya. que el lenguaje que se utiliza es un lenguaje bastante, ¿cómo decirlo?, tosco, brusco. Ujú. Y Ya. nuestra contraparte, el jefe de proyecto con quien estábamos trabajando nosotros, bueno, da la casualidad que nos tocaba trabajar solo con hombres y éramos dos mujeres. Yo lideraba Ya. el proyecto y había una desarrolladora a cargo. Ok. Que por cierto, la desarrolladora llevaba, no sé, estaba como partiendo su carrera profesional. Ella Ah, había hecho la práctica y había quedado trabajando con nosotros. ujú. Y resulta que ocurrió que la desarrolladora tuvo una reunión sola con la contraparte y la contraparte la Ya. trató mal. La trató como Ya. hubiera tratado en la Onda. minería le llaman a los viejos, así como Ujú. lo Sí. ninguneó, pero fue muy rudo. Ya la Ya. trató de mala forma. Y ella me contó. Entonces yo le dije, oye, pero esto no, así uno no trabaja, no Ya. es la manera como nos tratamos nosotros, esto no corresponde. Y yo lo primero que hice fue ir a hablar con nuestro jefe, y nuestro jefe, que también muy humano, él dijo, pero ¿cómo? Esto es motivo para que terminemos el contrato. Y yo dije, pero no, espérate, Ya. calma, 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 Ahí porque hay en incendiar el realidad, bosque. de hecho así, literal, casi como salgamos a quemar las micros, casi Ujú. eso. Qué bonito, por cierto, cuando tú tienes un hombre que es tu jefe Sí, y que y que toma te va a ese tipo defender. de... Ujú. Exacto, o sea, que de verdad está contigo. Entonces yo le dije, no, pero espérate, o sea, nos queda un contrato de 6 meses más, nos quedan hartas facturas que cobrar, esta cuestión nos va a impactar en los ingresos. Espérame, déjame a mí. Y ahí, ¿cuál fue mi decisión? Mi decisión no fue que en este caso mi jefe interviniera. Mi decisión Ujú. fue, déjame manejarlo. Yo creo que puedo conseguir que esto cambie y que cambie para bien. Entonces, lo que hice fue hablar con nuestra contraparte y le dije, mira, supe lo que ocurrió, esto no está bien, entiende de que primero es una niña que está recién empezando a trabajar. Yo no quiero que ella crea de que los clientes son así y no quiero que ella piense si quieran dejar de trabajar en tecnología por tener que haber lidiado contigo en un mal momento. Le dije, mira, si yo le digo a mi jefe, si yo le digo a mi jefe lo que pasó acá, créeme que él va a ir a hablar con tu jefe y no sé lo que pueda pasar. Así que yo te sugiero que esto lo arreglemos entre nosotros, partiendo porque tú llames a esta chica y le pidas disculpas. Y seguimos trabajando bien porque hasta ahora nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo. Creo que tú estás contento con lo que nosotros te estamos entregando, así es que lo podemos arreglar así. Entonces, yo sentí como esta sensación como de descompuesto desde el otro lado, así como que le Ujú. cayó un balde de agua fría y me dijo, oye, tenéis toda la razón, no me di cuenta, pucha, yo estoy acostumbrado a, no sé, como muy impetuoso, eh, Lili lo arreglo al tiro. ¿Ya? La cosa es que llamó por teléfono de nuevo, Ya. pasó media hora y volvió esta compañera y me dijo, oye, de verdad, gracias. De Ujú. verdad, gracias. Ahora, ¿por qué quiero contar este caso? Porque, a ver, lo primero fue, decidí eh, hacerme cargo yo. Podía Ujú. haber tomado el camino fácil, ¿no es cierto? Haberle dicho ya, Tremendo jefe, jefe, hazte sí. cargo tú, Ujú. ¿cierto? Y otro se queme. No, yo quise arreglarlo, porque sentía también que era como que me correspondía a mí si yo estaba a cargo de ese proyecto. Ujú. Lo otro
porque yo creía que lo podía arreglar, pero también porque sentía de que te iba a tener la calma que se necesitaba para abordar una situación así. Porque si Ajá, no, podíamos haber ido a quemar la micro o claro. terminar contrato y terminar muy peleados. Ahora, las consecuencias positivas que tuvo eso es que no solamente terminamos esa parte del proyecto, sino que vinieron extensiones de ese proyecto, quisieron Ujú. seguir trabajando con nosotros. Nunca más hubo una Un situación trato así. tensa, claro, y lo otro genial es que cuando se sentía que la cosa se ponía así como que el volumen subía, en Ujú, este caso esta chica decía, oye, cambiemos las revoluciones, no sé qué, la cosa cambiaba, entonces también pudimos empoderar a esta mujer que era la desarrolladora que estaba en este proyecto. ujú, Pero no solamente la consecuencia fue positiva en términos como de negocios, porque pudimos seguir teniendo a este cliente, la relación mejoró, pero hay una consecuencia que es más de largo plazo, y esas son las consecuencias de las cosas que uno hace o de las decisiones que uno toma, que a veces ni siquiera te das cuenta. Y creo que ahora le pongo más ojo todavía a ese tipo de consecuencias de largo plazo, porque uno ve la del corto plazo, el inmediato, el claro. mediano, pero por ejemplo, la consecuencia de largo plazo que tuvo esto fue que esa chica no solamente siguió creciendo profesionalmente y se volvió una desarrolladora excelente, actualmente es una arquitecta que sigue trabajando conmigo, Ujú, sino que cuando ella empezó a liderar, ella también tomó el guante de ujú. decir, ¿sabes qué? Cuando se presentan este tipo de situaciones y hay que tomar una decisión difícil, yo voy a hacer lo correcto, a pesar de que es difícil. Ajá. Entonces, y eso lo encuentro maravilloso, porque valió la pena haber tenido porque en ese ratito yo dije, chuta, este tipo me puede mandar a la punta del cerro, eventualmente me va a basurear a mí, pero en realidad fue genial porque a veces las personas no se dan cuenta de cómo han estado conversando. Están tan acostumbradas a ser aceleradas y hay pocas personas que le dicen, a ver, espérate, cálmate un poco, conversemos tranquilo, esto no está bien. Y como nadie les ha dicho, entonces se han acostumbrado a trabajar de cierta forma. Entonces, las consecuencias de largo plazo, te diría yo, que son incluso consecuencias que uno se entera después, O sea, mucho no era tiempo el después. resultado que tú buscabas, en el fondo, porque tú buscabas que se resolviera la situación de ese momento, ¿cierto? Pero esto fue, no era algo que buscabas, sino que fue un resultado, Era ¿cierto? Una consecuencia, una externalidad positiva, no sé qué. exacto. Lo que pasa es que las consecuencias de las decisiones tú las puedes incluso vivir en el muy largo plazo y eso creo que es lo relevante también cuando uno va ganando más experiencia, porque al Mm, final el camino fácil es decir, ya resuelvo la cuestión para el corto plazo y porque esto me afecta a mí, que venga el siguiente y se haga cargo de las consecuencias de largo plazo. Y no, claro. po. O sea, ¿por qué tenemos que hacer eso si sabemos que esta consecuencia va a ser algo grave, va a ser algo malo? Hagamos lo que hay que hacer ahora. Y eso es lo más difícil, diría yo, de las decisiones muchas veces, porque tener que estar moviéndote entre el ahora, el mediano plazo y el largo plazo no es tan obvio. Casi siempre Ujú. se analizan las consecuencias de corto plazo, las inmediatas, por así decirlo. Por donde te aprieta el zapato, en el fondo, que es como lo que te está obligando a tomar la decisión de alguna manera, en ese sentido. Exacto. Y por Mm. último, es que creo que el análisis, por eso que es bonito tomar conciencia de eso, porque por último, si ya no te quieres hacer cargo de la consecuencia a largo plazo, estar consciente de que Mm. sabes lo que va a pasar y aún así no te haces cargo, pero Sí, saberlo. sí, a veces también, ¿sabes qué? Haciendo la reflexión, a veces uno puede enfrentarse a una toma de decisiones complejas, ¿cierto? Y como uno mira el dolor que tiene unos más cortoplacistas y unos más miopes, como uno se preocupa de lo que está pasando más inmediato y que es doloroso, etcétera, pero también si uno mira como a largo, largo plazo, como que en ese momento a lo mejor no eras consciente de lo que podía traer, efectivamente te puede hacer incluso más fácil la toma de decisiones. Cuando uno duda de repente si hace o no hace esto, como que uno analiza, ¿cierto?
pero frente a lo que está ocurriendo en el presente o en el futuro inmediato, digamos, si uno efectivamente mirara mucho más allá, quizás hasta pueda ser más evidente incluso la decisión que uno pueda tomar hoy día, digamos. Es que, ¿sabes qué? Creo que diste en el clavo con eso, porque, de nuevo, pensando en este espacio de conversación que íbamos a tener, empecé a buscar qué tenían en común las distintas decisiones y sobre todo las decisiones que han conseguido los resultados que uno espera. Y tienen que ver con que en el momento en que tú te das cuenta de esta mirada de largo plazo y, y además conectas con esta sensación de estómago que es como, oye, esto es lo correcto, este es el camino que tengo que tomar, es liberador. Es liberador porque toda esa tensión que tenías de, oye, chuta, ¿qué decido? ¿Cuál de estas alternativas? Automáticamente fluye y es como un instante de paz. Es como estás decidiendo en función de lo que crees que hay que hacer en ese momento con la información que tienes y sientas que es lo correcto. Entonces es mucho más fluido y es como que Sí. incluso hasta disfrutas la ejecución de la decisión porque estás en paz con ella. Totalmente, sí, creo que sí. Por eso yo creo Liliana, que esto no solamente es para los proyectos, yo creo que aplica a la vida. a todo en general, sí, no, definitivamente. Y pensando también en que, ¿cierto? Trabajamos con personas, con equipos, que gestionamos stakeholders, ¿cierto? ¿Cómo tú crees que se ven afectados cuando se toman decisiones en momentos críticos? Mira, yo creo que, o sea, no solamente lo creo, me ha tocado verlo y me lo han dicho, porque finalmente las personas te cuentan después de situaciones cómo se han sentido Ujú, ante las decisiones. Pero te diría que hay dos casos. Cuando, cuando quien está liderando no toma una decisión, es fatal mm, para los equipos y para las personas, porque al ujú, final están esperando así como, por favor, que alguien haga algo y no pasa nada. ujú, Y no se decide, no se ejecuta, no se actúa. Entonces, sí, el problema es que les genera mucha ansiedad, les genera esa ansiedad se debe a esta incertidumbre que sienten de que las cosas no están bien, que se debería tomar una decisión y no se toma. Y, y lo que es peor es que eso además, dependiendo de la decisión que hay que tomar, les afecta además en su trabajo. No solamente en la parte emocional, sino que en su día a día, en el trabajo, porque, oye, si uno está mal anímicamente, obviamente que tu trabajo no va a ser el mejor. Mira, y en el caso de cuando alguien, o sea, o cuando se toma una decisión y ya no hay incertidumbre, hay claridad. Vamos a hacer esto, esta es la decisión. Es positivo porque ya esa tensión baja, entonces ya no hay una incertidumbre, hay claridad. Sin embargo, eso no significa que sea el escenario feliz del todo, porque dependiendo de la decisión, eventualmente se van a sentir dolidos, se van a sentir defraudados, se van a sentir mal. Y esto, para que no sea tan en el aire, voy a poner dos ejemplos. En el caso de ya, cuando no hay una decisión en un momento crítico o clave y esta incertidumbre, el típico caso de cuando tú tienes a alguien en el equipo que no está rindiendo bien y esa persona ujú, afecta el trabajo del resto. ujú, Entonces, cuando los compañeros tienen que arreglar el trabajo de esa persona, cuando les toca trabajar horas extras porque esa persona no está haciendo su trabajo, eh, cuando les afecta en su día a día, claramente el que no hay una decisión les genera toda esta incertidumbre, ansiedad, etc. Sin embargo, en el otro extremo, cuando toca tomar, por ejemplo, si tuviéramos la decisión de tener que sacar a esta persona que te estoy diciendo que no está funcionando, igual pasa de que las ujú, personas pueden sentirse mal por el hecho de que la persona sale a pesar de que no estaba cumpliendo con las expectativas para el rol. ¿Y por qué?
porque no solamente es un tema de entenderlo desde la parte objetiva, sino que no podemos desacoplarlo de la parte emocional que tiene la consecuencia de la decisión. Tengo un caso cercano de ¿Ya? alguien que en su trabajo tuvo que desvincular a una persona que era alguien que no estaba cumpliendo con las expectativas del rol, que no estaba funcionando, pero era la persona que organizaba los asados de paseo Oh, de los compañeros. O sea, entonces ya, entenderás que todo el mundo amaba a esa persona, a sí, pesar claro. de que era un elemento que dentro de un equipo no estaba funcionando porque no hacía la pega. Ujú. Entonces esas personas no quedaron contentas. Y creo que eso es lo otro también bonito de entender, creo yo, como de tomar conciencia también de esa situación. Y es que cuando a uno le toca decidir, no vas a dejar contento a todo el mundo. No, Eso es así. sí. Eso es así. Entonces, también el desafío es cómo uno trabaja y es un trabajo personal. Ujú. No es un trabajo del entorno tuyo o que tengan que cambiar los que están, que trabajan contigo. Es un trabajo personal de cómo uno va alcanzando un grado de madurez que te permite que cuando te enfrentas a situaciones complejas con decisiones difíciles, que tengas la capacidad de abuenarte contigo por ser Ujú. la persona que tiene que decidir en ese momento y confiar en que tomaste la mejor decisión con la información que tenías. Porque acá nadie es adivino y que puede proyectar futuros alternativos para realmente tener full certeza. Uno toma decisiones con la información que tiene ahora, puede hacer este ejercicio de imaginar las consecuencias, los Ujú. escenarios, está bien que uno lo haga, tiene que hacerlo, es la manera responsable de hacerlo, pero nadie tiene la certeza 100% de que van a ser las consecuencias que tú estabas esperando. Sí. No, eso es cierto, digamos. Muy cierto esto de que nunca los dejas contentos a todos, como que, y a veces uno tiene que hacer ese análisis también, como en, incluso el mal menor o el bien mayor, no sé, como Exacto, verlo. Ujú. porque al final, si tú tienes una responsabilidad, estás liderando equipos en distintos niveles de la organización, que sea ese liderazgo que tienes, hay una responsabilidad Ujú. y eres la persona, y por algo estás en ese cargo. O sea, creo que también es un tema como de empoderamiento. Soy la persona correcta para estar en este lugar tomando esta decisión ahora y soltar. Esta cosa de entrar en el espiral de pucha, a lo mejor pude haber hecho algo distinto y si hubiera hecho, el si hubiera ya no existe. Eso No, ya, ya fue. entonces, claro, y creo que es más relevante todavía cuando, bueno, tú mencionaste al comienzo que una de las cosas en las que yo he estado trabajando hace harto tiempo es el voluntariado de mentorías para mujeres. Ujú. Y, mm, y pucha, las mujeres somos súper culposas. Entonces imagínate, nosotras por naturaleza somos culposas. Si además estás en un cargo de liderazgo y te toca tomar una decisión complicada, no puedes quedarte pegada. Tienes que aprender a Ujú. soltar eso y abuenarte con, Sí. oye, era lo que había que hacer. Y eso no te hace una mala persona, te hace una buena profesional. Y, y si tú tomaste las medidas y el análisis que correspondía para que el impacto de esas consecuencias fuera lo más acotado posible, sobre todo cuando toca sacar personas de una organización. Ujú. Entonces, en realidad tienes que soltar esa parte culposa. Y si No, te duele es totalmente. porque eres humana, eres buena persona, o sea, te tiene que importar. Ujú. Sí, es verdad. Sí, Liliana, así que para mencionaste mí, que... no, perdona, lo que te decía, que por eso que para mí, como redondeando de la pregunta que me hacías, es, oye, el no decidir tiene impactos negativos y el Sí, decidir igual tiene consecuencias. Entonces, todo tiene consecuencias. sí. Ahí me quiero detener en el punto de que mencionaste, ¿cierto?, que no decidir tiene consecuencias y es una decisión en el fondo. Yo considero que un error frecuente
ese no decidir o el decidir muy tarde, estirar el elástico, por decirlo de alguna manera. Creo que que es algo que he visto repetitivo en los proyectos y en general, como en el ámbito profesional. ¿Qué errores tú piensas que son comunes cuando uno se tiene que enfrentar a la toma de decisiones? En los Mm, proyectos, en el mundo corporativo, etcétera. Pucha, es que creo que más que errores Ujú. es una falta de conocimiento. Y aquí Ya. mira, una reflexión profunda. Y es que creo que el problema de base es que no nos enseñan a tener conversaciones incómodas. No. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, la poca tolerancia a la frustración que tienen los niños y Ujú. que no gestionan bien sus emociones en el colegio. Eso, si no se trabaja, te enfrentas a que cuando las personas ingresan al mundo profesional, son adultos que son inmaduros emocionalmente. Entonces, muchas veces a nosotros en los trabajos nos toca, a quienes lideramos, hacernos cargo de eso. O sea, te llegan personas que son muy maduras emocionalmente y otras que tienen estos gaps. Ujú. ¿Y por qué digo de que tiene que ver con la conversación incómoda? Porque cuando a ti te toca decidir y en realidad te toca hacerle frente a una situación difícil, es no evitarla. Es decir, ya, eso está ahí, no va a dejar de existir porque yo cierro los ojos y me hago la loca. Ujú. Eso no existe. Así como cuando uno era niño, jugabas tú con tu guagua que, ay, está aquí, no está. Y los niños, Sí. si tú te escondes, ellos creen que de verdad no estás. Esa magia existe solamente cuando uno es chico. Pero cuando es grande, que yo cierre los ojos no hace de que el problema No. desaparezca. Ujú. Entonces, para mí el primer problema tiene que ver con que las personas en general evitamos la conversación difícil y eso se provoca porque nos han enseñado a que la discusión, por ejemplo, es mala. La discusión no se ve como algo constructivo, como algo Ujú. positivo, en donde uno puede crear algo mucho mejor gracias a la opinión de personas diferentes. Distintas miradas dan eventualmente resultado, algo distinto a lo que es la visión que tenga cada uno. Entonces, te diría que eso es lo primero. Lo otro es que, y esto creo que también un problema organizacional. A veces cuando la persona que tiene que tomar la decisión y no la toma es un líder, su equipo espera que esa persona decida, ¿no? Como que miran y es como, por favor, haz algo, y no Ujú. hace nada, pero al lado de ese líder y sobre ese líder hay otros líderes. Y también pueden estar observando la situación. Y si ellos no dicen nada o no hacen nada, sigue la situación de nadie hace algo. Exacto. Y creo que eso es el segundo problema. Personas que no son capaces de enfrentar las situaciones difíciles y están en un rol en donde amigos nos toca. Ujú. Sorry, el rol de liderazgo viene con cosas positivas y cosas no tan amables. Tiene un lado oscuro y un lado luminoso. Así es. Entonces, con la Carito Roja, una amiga y que es colega en mi trabajo, siempre conversamos de eso, de el lado luminoso y el lado oscuro que tiene el liderazgo y te toca tomar la decisión incómoda, te toca decirle a la persona de que no está funcionando, no está cumpliendo con las expectativas. Obviamente hay que trabajar para no ser un bruto comunicando esas cosas, Ujú. Sí. aprender a decir esas cosas, pero hay que hacerse cargo. Y creo que em, si bien tienen menos responsabilidad los que están al lado observando y tienen un rol de liderazgo que no hacen nada, te diría que son quizás poquito menos, pero igual de culpables que el que no decide. Porque de nuevo, socialmente y en distintos espacios nos han hecho creer que meterse en estas cosas es malo. Ah, pero ¿por Sí. qué tenés que meterte tú si, oye, no es tu problema, si es el área del lado? Oye, pero yo soy parte de esta organización y la cultura de esta organización y lo que está pasando en esta empresa es algo que a mí también me interesa porque yo también soy líder en esta empresa. Ujú. Entonces, em, creo que eso
es el otro problema. Y pasa no solamente en las organizaciones, sino que también con temas como, por ejemplo, cuando, no sé, están las peleas que ocurren, no sé, matrimonio que está peleando, tú sientes gritos y la pregunta es, ¿llamas a los carabineros o no llamáis a los carabineros? ¿Te quedáis callado Uy, y no haces nada? ¿O agarráis el teléfono y aunque sea de alaraca, alaraco, sí. salvaste a Sí. alguien? Entonces, te diría que ese es lo otro. Tiene que ver con que, pucha, cuando uno estudia, y bueno, yo salí de la U hace rato y he tomado varios cursos después de temas de gestión de proyectos y esas cosas, pero cuando estás trabajando, pucha, hay harto framework, pucha, que el to-do de las cosas que uno tiene que hacer, que el alcance y puras cuestiones como muy duras, por así decirlo. Método. Técnicas, sí. Ujú. Harta técnica, pero oye, cuestiones que son sentido común, que no es tan común como uno creería, hay poco. Y lamentablemente son cosas que no se aprenden solo porque tú leas. Porque, oye, libros de esto está lleno, así como inteligencia emocional, negociación, cómo enfrentar conversaciones difíciles. Pero la única manera de realmente volverse bueno en eso es entrenando, Ujú. obligándote a ti mismo de, oye, ya, acá hay una oportunidad de aprendizaje. Vamos, probablemente vaya a salir medio golpeado, o como cuando uno va a la playa y te bota la ola y salís como todo lleno de arena, sacudiéndote, pero es parte del proceso y hay que estar dispuesto, hay que estar dispuesto a lanzarse a aprender. Y para aprender no siempre se pasa bien. No, no, la práctica, absolutamente uno se encuentra con las cosas que lo ponen a prueba. O sea, yo, por ¿Sabes? ejemplo, ¿mm? Sí, no, te interrumpí, dale nomás. O sea, me acordé, hace mucho tiempo atrás, estaba en una organización y yo era PMO, era como el jamón del sándwich, porque de alguna manera era parte del proyecto, pero no, pero en el fondo igual no era, como era, pero no era. Eh, y esto como de que uno sabía en el fondo que ya había un riesgo o algo y cómo se definía, oye, alguien, el jefe de proyecto o el jefe del jefe de proyecto, tenía que tomar una decisión en el fondo para que el proyecto no se viera impactado o se viera impactado lo menos posible. Y las personas de alguna manera cómo evitan tomar esa decisión y tú dices como, ok, yo me acuerdo que yo estaba como el jamón del sándwich porque en el fondo yo no podía tomar la decisión, lamentablemente, como de mí no dependía, pero se me hacían las manos por tomarla y por hinchar al otro para que tomara la decisión, porque en el fondo estaba afectando el proyecto, que estaba todo parado, porque no se decidía nada en el fondo. Eh, Igual tiene un costo como tiene un costo ya sea, bueno, depende de la lectura, pero hay gente que le da una lectura de que eres hinchadora, ¿cierto? O que te metís si no te corresponde, como, o sea, Sí. también está esa otra lectura, porque uno dice, oye, pero si yo soy parte de esta organización y quiero que el proyecto resulte, porque quiero que la organización se beneficie, pero también está como la parte ingrata de que, al menos culturalmente, que otros se metan de alguna manera también es como no es tan bien visto, a pesar de que yo puedo entender que puedan haber distintas maneras de meterse, ¿cierto? Unas más correctas que otras, por supuesto, pero igual culturalmente, que cuando nadie hace nada y que otros se empiecen a meter, como que igual genera ruido como, y tiene un costo, en el fondo, como lo que tú decías, Tiene un porque costo, hay... lo que tú dices, a veces es un costo político, o sea, después ya te empiezan a mirar Exacto, como la conflictiva. Oye, no, mira, se meten cosas que no corresponden, no sé qué. claro. Mira, no es tan simple y por eso yo eh, miro con amor a las personas que trabajan en grandes organizaciones de varios ceros, así como muchos ceros en número de empleados y facturación, porque creo que no les toca simple. No les toca simple, son culturas complejas, personas que vienen de distintas realidades y le dan forma a una cultura organizacional que no es fácil de manejar, no es fácil de llevar. Y a veces las cosas son más difíciles de lo que uno cree. Desde fuera todos somos generales, ¿no es cierto? Y es re fácil opinar cuando uno no está involucrado y no tiene piel en juego.
Distinto es estar ahí con las manos en la masa teniendo que lidiar con que, chuta, nadie quiere meterse y estás viendo que la cosa va de mal en peor y pareciera ser que a nadie le importa y tú ves cómo se pierde plata y se pierde gente, porque no olvidemos de Sí, que cuando estas cosas pasan es como una olla a presión, entonces la organización empieza a perder plata porque el retrabajo, por ejemplo, es perder plata, sí, perder tiempo, pierdes prestigio y además pierdes talento, porque hay personas que cuando está esta cosa de la olla a presión, dicen, oye, pero yo no quiero estar en una empresa donde mi jefe no me presta ropa. O sea, imagínate lo que ujú, pudo haber pasado en el caso de mi compañera si es que no hubiéramos tomado la actitud que tomamos. Ella pudo haber dicho, yo no quiero trabajar acá, o sea, aquí nadie me defendió, nadie me cuidó, nadie me respetó, me pasaron por estoy. arriba y no pasó nada. Entonces, y eso es otra cosa que he visto, las personas se cambian de empresa por los malos jefes y culturas tóxicas. Entonces, no es simple. Ahora, yo creo que la parte que es difícil y comprendo cuando no se hace, tiene que ver con que hacerse cargo y hacer lo que uno siente que es correcto, cuidando las formas, como bien tú dices, Lucía, a veces tiene consecuencias que no son las que tú quieres Ujú. y a veces mejor no meterse porque o no te quieres bancar esas consecuencias o porque no puedes simplemente. Por ejemplo, oye, si esto te significa una amonestación o que te saquen del área donde trabajas y te mandan a otro lado o que te empiecen a tratar mal en el trabajo. Y en ese aspecto yo siento que tenemos tanto por hacer en las organizaciones y en espacios como este, en donde podamos conversar con otras personas que están enfrentando situaciones similares, armar redes de apoyo, porque, pucha, ¿por qué se tiene que ver impactado mi trabajo, cómo me tratan o cómo me perciben, si yo lo que estoy haciendo es lo que creo correcto? De buena Ujú. manera, de buena forma, si yo estoy siendo consecuente con lo que pienso y con lo que creo que está bien. Em, es complicado. De pronto perder el trabajo, no estamos hablando de algo que te podáis dar el lujo, o sea, hay cuentas que pagar, una familia que mantener, o sea, no es tan simple, creo yo. Y por eso te digo que me abueno con esto de muchas veces observar cómo otras personas están en una organización mucho más burocrática, compleja, grandota, y entiendo por qué a veces no se decide tan rápido, porque hay harto bajo la mesa que uno no percibe desde fuera y que no es tan fácil lidiar con eso. Entonces también miro con amor, lo Ujú. digo porque muchas veces me toca visualizar eso o en clientes para los cuales me ha tocado trabajar y es como, pucha, qué lata, pero ¿cómo lo ayudas? ¿Cómo tú desde fuera? Imagínate que en mi caso, que yo soy proveedora de servicios, no es tan fácil, porque imagínate, si Claro. cambiar las cosas desde dentro es difícil, imagínate a alguien que viene a darte servicio y que no, como que tu opinión pesa poco. No, claro. Y más, y peor si es una, si puede ser considerada una crítica, aunque sea constructiva, pero la palabra crítica igual tiene una connotación negativa por sí sola. Uno, como siempre habla, crítica constructiva, como con el apellido, digamos. Sí, pero aparte no solamente la crítica constructiva, el feedback, el que alguien te dé su opinión, pucha, de nuevo, tiene que ver con un tema de que no nos educan para ser receptivos a esas cosas, a que permitamos que otros nos puedan dar su opinión y aprender a que, oye, bacán, a mí me pueden dar todo el feedback del mundo, pero también yo tengo la capacidad de primero escuchar al otro, luego tomar lo que de verdad me sirve y desechar lo que no, en lugar de ponerle una carga emocional negativa a todo eso. Al contrario, Ujú. qué valioso es que alguien venga y te diga las cosas directamente, en lugar de que, no sé, pues las hable sin que estés tú presente. Sí. Es complejo, es algo complejo, pero creo que, insisto, por eso lo bonito que tiene el liderar, porque es la oportunidad de mostrar con el ejemplo Ujú. cómo uno puede influir en generar espacios mucho más amables, espacios donde la gente aprenda a tomar decisiones. Uno también puede hacer esto de ayudar a otros a que aprendan a tomar decisiones, mirándolos cómo deciden y dándoles esa responsabilidad y dándoles tiempo
también, controlado, porque hay decisiones que tienen deadline, pero Sí. observando como que hay una caja de arena para eso. Ujú. Creo que eso también es importante, el que nosotros encontremos esos espacios para poder generar este entrenamiento de Sí, decisiones. sí, súper importante, como a todo nivel en el fondo. Sí, y desde chico, o sea, como te digo, yo en el caso de mi hijo, creo que ha sido la oportunidad porque efectivamente lo que tiende a pasar es que los niños, o sea, uno no va a estar siempre con ellos. Entonces, ¿cómo se van a desenvolver cuando esté solo? ¿Qué decisiones va a tomar? Lo mismo pasa con las personas que trabajan en los equipos que uno lidera. Ujú. Sí, sí. Así que, bueno, lamento que te haya tocado estar ahí como observadora y con esta angustia de que, pucha, no se cortaba el queque y no se cerraba lo que estabas buscando que se cerrara. Sí, y era chica también, como tenía re poco tiempo de experiencia en ese tiempo, yo creo que eso también va influyendo en cómo uno va mirando y va observando y qué pasos da y qué pasos no da. De hecho, por eso mis respetos con las figuras de las PMO, por cierto, creo que son como una buena idea, pero lamentablemente en la práctica tienen pocos buenos resultados porque eres un observador. Eres un observador y te toca recomendar y todo, pero no estás adentro de los equipos realmente. No Sí, eres el yo que un corta. cambio que he hecho, que me ha tocado, las veces que me ha tocado diseñar una PMO, que me ha tocado en, en 3 oportunidades, he hecho ese cambio. El PMO es parte del proyecto. Y no es que tú vas y le haces seguimiento a una cartera, sí, de por cierto, sí, pero en el fondo tienes un rol con responsabilidades dentro del proyecto. No solo ir a hablar de las mejores prácticas como teóricas que puedan existir, porque creo que otra cosa es con guitarra. Exacto, o sea, hay que tener piel en juego. Si no eres Ujú, parte de, es difícil que realmente lo que estás recomendando o lo que estás creyendo que debería hacerse tenga sentido si es que no estás ahí junto con el equipo viendo los problemas reales. exactamente. Te permite entender mucho mejor como por qué pasa lo que pasa, por qué se toman ciertas decisiones, etcétera. Más que ser solo un mero espectador, como al Mm. menos creo yo que esa es como una diferencia importante en una PMO. Sí, es lo mismo que pasa con las áreas de calidad, que las ponen al final en algunas organizaciones cuando en realidad deberían ser parte del proceso desde el comienzo, estar Ujú. involucrados, entender, tener todo el contexto. Em, sí, pues, y además el que tengan un rol claro dentro de los equipos ayuda a que las personas te respeten, porque si no te miran y dicen, oye, pero a ver, ¿y quién es la Lucía? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué opina? Sí, Sí, interesante. definitivamente. Oye, Liliana, y te quería preguntar un poco ahora, ¿cómo tú evalúas la toma de decisiones que realizas, ¿cierto? Pensando en que vas afinando este proceso, ¿cómo tú evalúas las decisiones que tomas? Como la retrospectiva después de, ¿no? ¿Mm? Sí, mira, em, lo primero es revisar si es que se consiguió el resultado que se esperaba. O sea, Ya. porque uno toma la decisión y es porque estás buscando conseguir algo, ¿no es cierto? Entonces es como ya, conseguí ese algo. Si la respuesta es sí, ya, primer check. Si la Ya. respuesta es no, ¿cuán cerca estuvimos? Así como cuando uno le trata de pegar al blanco, ¿cuán Sí. cerca estuvimos? Lo otro es si es que los escenarios que se analizaron antes de tomar la decisión se dieron igual como se analizaron. O sea, ¿cuánto le apuntaste a la historia? Así como, ¿realmente le apuntaste a los escenarios? Y si la respuesta es no, ¿por qué no? Entonces Ujú. ahí lo interesante es que en esos por qué no aparecen variables que no habías visto al comienzo. Incluso Ajá. elementos que se presentaron en el momento, que no había manera de adelantarse, pero que son elementos que se presentan en ese momento. Y lo valioso que tiene eso es que después la siguiente decisión que toca tomar
con características similares, tú esas variables adicionales que te aparecieron en esta decisión las puedes considerar como extra. Oye, tomemos en cuenta este antecedente porque eventualmente nos puede pasar, no sé, suponte tú, no sé, la llegada de los computadores. Si es que había que tomar una decisión de armar un equipo, una oficina, etcétera, ponte tú, y si es que no consideraste el delivery y eso te afectó, tú la siguiente vez, ahora tú vas a considerar los tiempos del despacho para que todo calce. Entonces te diría, resultados obtenidos, cuán cerca estuvimos, acaso ese es como storytelling del escenario, se cumplió, y si no, cuáles fueron las variaciones. Y lo otro, las consecuencias, porque a veces las consecuencias, y esto es interesante, yo no sé si te pasaba cuando estaba ahí estudiando, pero, por ejemplo, típico que cuando estaba estudiando matemáticas, profe de álgebra, si uno estudiaba y hacías todos los ejercicios, en realidad tú tomabas la prueba y era como súper bien, la encontrabas fácil, etcétera, e incluso te preguntaban los ejercicios, no te preguntaban los ejercicios difíciles que te habías estudiado por si acaso. Pero si tú cometías el error de no hacer el ejercicio difícil por si acaso, fijo que te salía en la prueba. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto con el tema de las decisiones? Es que pasa de que a veces las consecuencias que tiene la decisión no son tan terribles como tú te imaginabas. Y eso es mejor todavía, porque si tú te preparaste para afrontar las consecuencias de esa decisión y te lanzaste a la piscina, cuando las consecuencias son menos, es como, mira, fueron menos. ¿Y por qué fueron menos? Entonces, como que uno también puede ayudar, o sea, como que te ayuda a afinar el pulso, por así decirlo. Sí. Y si las consecuencias fueron más graves, rayos, ahí hay que ir a mirar por qué fueron más graves y qué variables no viste. Entonces, Claro. siempre es con ese espíritu, pero creo que algo que también es relevante para el que toma la decisión y está haciendo este análisis, y si es un equipo que decidió en conjunto, lo mismo. Siempre tiene que ser con el espíritu de entender la situación, no y con el afán de aprender, por cierto, pero no con el espíritu de, oye, pucha, encontrar al culpable, o si fuiste tú el que tomó la decisión, hacerte esto de empezar así como, empezar a autoflagelarte, así como, pucha, mira, es que no lo vi, no sé qué. Sí. Exacto, no con ese espíritu, es como ya, la siguiente vez va a ser mejor. Esta es mi oportunidad, porque sobre todo las decisiones difíciles, no es que uno ande tomando decisiones difíciles por la vida a cada rato, salvo que hayan situaciones extraordinarias. Pero no es tan común que uno esté todo el rato así como enfrentándose a situaciones complejas. A no ser que sea, no sé, bueno, igual depende del rol en el que fuera así, pero exacto, pero sí, es verdad, uno no es algo cotidiano en el fondo que todos los días. Y pensando en las personas que nos puedan estar escuchando, ¿cierto? Y que les toca enfrentar decisiones en los proyectos, a veces difíciles, a veces no, ¿cierto? Pero ¿qué consejo le daría a las personas? O sea, lo primero es confiar en el instinto. Uno cree que es como un tema de guata, pero básicamente es nuestro cerebro procesando así, pero a una velocidad que difícilmente podemos comprender, de que está procesando la experiencia previa y aplicándola y trayéndola para este momento y te está dando señales de el camino a tomar. Entonces, confiar en ese instinto, confiar en que eres la persona, que si eres la que tiene que tomar esa decisión, eres la persona correcta para hacerlo y que estás tomando la decisión que tienes que tomar con la información que tienes. Porque adivino nadie es, entonces como abuenarse con eso. La mayor parte de las veces las decisiones difíciles las tomas con información incompleta. Sí. Por eso es que es tan importante el analizar estos escenarios para completar esa información que te falta y tratar de predecir futuro, ¿no? Tiene un poco de esto como de predicción. Sí. Y lo otro, que creo que es súper relevante, es buscar personas que les haya tocado tomar decisiones similares o personas que tienen que enfrentar decisiones complejas. Porque lo bonito que tiene eso es que cuando tú tienes a una persona
De hecho, yo creo que todos deberíamos tener una persona de confianza y si no la tienen, que se encarguen de buscarla, que Un sea mentor. ese amigo, amiga, exacto, un mentor. Ujú. Y es genial, pero yo te diría que tengo un par, pero Ya. hay uno que, que es súper bueno y esa persona yo lo llamo y le digo, ¿sabes qué? Tengo esta decisión y me hace las preguntas que me permiten aclararme y, y es loco porque no es que me sume información, me hace preguntas que Ujú, hacen como que lo que estoy analizando calce mejor. Entonces, pedir ayuda, armar esa red, encontrar ese mentor, confiar en los instintos, confiar en la experiencia que tienes y mirarte con amor cuando te toca decidir, sobre todo cuando es una decisión compleja que tiene un impacto en personas. ujú. Y es una decisión difícil para poder abrazarte, apapacharte y pensar en lo que tú decías, oye, el bien mayor. Sí. Interesante, Lili, los consejos, ¿cierto? Que das. Creo que son de mucha sabiduría y experiencia de haber Mirarse pasado con por amor. decisiones complejas. Ujú. Sí, yo creo que Sí, cuesta mirarse con amor, ¿no? sí, sí, Sí. además que uno siempre en roles de liderazgo estás constantemente siendo evaluado por personas que están a tu alrededor, por las personas que dependen de ti. Tú mismo sientes que te están observando, entonces hay una presión y ahí es donde uno tiene que soltar eso y de nuevo, pues, abrazarte, mimarte Ujú. y no quedarte pegado en ese y si hubiera, el si hubiera ya no, hay que Ya pensar hacia fue. adelante y ya fue. Y hacia adelante, te vuelves un mejor líder, tomas mejores decisiones, pides más ayuda. Así que este tema como del postmortem que recién Ujú, conversábamos, creo que es súper relevante y acostumbrarse a hacerlo de manera constante. ujú. Sí, sí. Es que ahí se genera el aprendizaje. Sí, y compartirlos también, ¿eh? Creo que Ujú. ese es el otro desafío, porque no solamente es un tema de ir a buscar a ese mentor, creo que no debemos desestimar que todos somos mentores y que uno tiene la responsabilidad de que si ves a una persona a la que puedes ayudar, yo tengo ese mantra, por cierto, ¿Ya? si hay una, sobre todo con mujeres, o sea, ayudo en general, pero pucha, si es que además es una mujer que está recién partiendo su carrera profesional, pucha, ayudemos a la amiga. O sea, a mí me habría encantado que hubiera habido alguien como, con una mano generosa y me hubiera dicho, Lili, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Creo que a veces eso es lo que necesitan las mujeres que están ahí enfrentándose por primera vez a roles de liderazgo o crecimiento profesional, si es que están recién partiendo. Así que no solamente hay que mirarnos con amor a nosotras y buscar ayuda, es que cuando se nos presente la oportunidad de brindarla, hacerlo. Sí. Bueno, este podcast también busca eso, contar experiencias, ¿cierto? Difíciles, para que también las personas que están partiendo en sus carreras o no necesariamente en sus carreras, tuvieron un cambio, tienen poca experiencia o tienen mucha, pero igual esto les pueda servir, ¿cierto? Como reflexión de que otras cosas no eres el único que le pasa. Muchas personas que han escuchado el podcast de repente con distintas historias me han dicho, me pasó lo mismo, pensé que era la única que me pasaba esto, como efectivamente se dan cuenta que no. Lili, cuéntame, ¿hay algún libro, podcast, herramienta que recomiendes a la audiencia? Por supuesto, para partir, o sea que escuchen Gracias. todos los otros capítulos de inmediato, hagan ese ejercicio. Hay acá alguna, al menos sé de una amiga que es la Caro Rojas, que Sí. ya estuvo contigo, así que me imagino que ese tiene que ser imperdible. Yo todavía no lo escucho, así que tengo ahí esa tarea pendiente. Ujú. Libros. Hay uno que llegó a mis manos hace poquito y tiene que ver con toma de decisiones. Ya, Se llama Visión de Futuro. Visión de ya, Futuro es un libro increíble. No es muy largo, son 200 páginas. Sin embargo, es de esos libros que uno tiene que leer
como en pausa, así como disfrutarlo, leerlo a conciencia, volver atrás. Y yo soy de las que raya el libro, le pone post-it. Súper buen libro porque habla acerca de precisamente que cuando uno toma decisiones y tiene que hacer estos análisis de escenarios, tienes que mirar en el corto, mediano y largo plazo. Y solamente Ujú. así puedes tomar decisiones que sean buenas decisiones. Si tú piensas solamente en el corto plazo, eventualmente las consecuencias de tu decisión van a generar impacto en las personas Ujú. hacia futuro y, y nada, pues, o sea, si queremos ser buenas personas, deberíamos preocuparnos de eso también. Temas Ujú. ambientales, por ejemplo, etcétera. Entonces, realmente es buenísimo. Y lo que más me gusta del libro es que no solamente es un libro donde habla de los métodos, ¿no? Oye, mira, haces el análisis de escenarios de esta manera. Lo genial es que mezcla hechos históricos en donde cuenta casos de personas tomando decisiones complejas y cuáles son las consecuencias que tienen. Entonces aprendes un poco más de historia y de grandes Ya, líderes, por cierto. Así que, excelente libro. ya, Lo perfecto. segundo, te voy a Ujú. hablar de un libro que a mí me gusta harto y también es de los que yo tengo bien rayado. Se llama Lecciones de Liderazgo. Es uno de los Ya, libros que tengo de cabecera. Es de el que fue el gerente, y creo que sigue siéndolo, ahora volvió, de Disney. ya, De Disney, ya. ¿ya? ¿Y por qué me gusta tanto el libro? Porque el libro es una autobiografía y cuenta cómo él partió siendo un practicante en este Ujú. canal de televisión que creo que era el antes Fox, me parece, que después lo compró Disney y la cosa es que él partió haciendo la práctica y termina Ujú. siendo el gerente de una de las compañías más importantes a nivel mundial. Y no solo eso, sino que llegó a cuadruplicar las utilidades de la empresa gracias a la visión que él imprimió. Pero lo más Ujú. bonito es que habla de una persona de origen humilde, sencillo, y que durante toda su carrera ha sido fiel a sus principios. Y ser transparente y, y velar porque sus valores siempre estén presentes es lo que de cierta forma tiene consecuencias positivas en los negocios. Y él logró, por ejemplo, que George Lucas le vendiera los derechos para poder tener las películas Star Wars en la plataforma de Disney, algo que muchos habían buscado en el pasado y nadie había conseguido. O que Pixar fuera uno de los que saliera con ellos, y eso lo Ujú. negoció directamente con el CEO de Apple. Entonces, poco antes de Ya. morir, por cierto. O sea, de verdad, una persona confiable y el relato del libro es muy bonito y uno se puede sentir identificado también cuando tiene estos temores, de pronto que Ujú. se echa un poquito hacia abajo, etcétera. Entonces, súper buen libro. Ese es el segundo. Y el otro, que creo que Ya, es interesante a quienes, a mí me gusta ver hartas series, hay una serie en Netflix que se llama Sobreviviente designado. ya, ¿Y por qué es interesante? Em, Esto es algo que yo no sabía, por cierto, pero acá en la serie lo muestran, y es que em, si es que fallece el presidente de los Estados Unidos y hay una catástrofe, hay una persona que está designada como el que tiene que estar sí lo vi. siempre, Sí. Ujú. por así decirlo, resguardado para ser el que Sí. tiene que tomar el lugar del presidente, etc. Y esta serie muestra, y lo bonito que tiene es que muestra la evolución de una persona común y silvestre, muy humano, muy tranquilo, muy hogareño, a tener que hacerse cargo de un país que había sido acá atacado, el Sí. Capitolio, se murieron todos, se murió el Congreso, todos, todos. Y es la evolución de su liderazgo y las decisiones que tiene que tomar para poder hacerse cargo y sacar adelante el país. Entonces, también muestra como la reflexión que tiene que hacer al momento de tomar decisiones, de las personas cómo tratan de influir en él al tomar decisiones y cómo el tomar un palco y él analizar la situación y seguir su instinto hacen la diferencia. Entonces, a quienes les gustan las series y bueno, con harta explosión, mezcla entre medio ahí de un poco de
el servicio secreto y todas estas intrigas, es entretenida, pero creo que el personaje principal está súper bien desarrollado. Creo que es bien interesante. En cuanto a otros podcasts, yo diría que uno de los que está súper bueno es uno del DF+. ¿Ya? Ahí lo que hacen es entrevistar a distintos como emprendedores, líderes, y cuentan su historia. Cómo, por ejemplo, llegaron a pegarle el palo al gato. Y creo que el primer episodio es con el Matías, siempre se me olvida el apellido, pero es el que fundó Not Company. Ya. Ujú. Entonces también, ¿cuáles son Mira. las decisiones que los llevaron a estar en el lugar donde están? Que por cierto, son decisiones que tienen este tema, de que son decisiones complicadas y que tienen un impacto en el largo plazo. Así, esas Sí. decisiones muy de largo plazo y que ellos incluso en algunas situaciones no se daban cuenta que iban a tener ese impacto. Entonces, está bien bueno ese podcast. Mira, lo voy a buscar. Sí, así que ahí dejé un poquito para todos los gustos. Sí, A que le bien gusten las variado. series de televisión, a los que le gustan los libros, a mí me encanta la lectura. Y en podcast, el tuyo, por supuesto, y este del DF+. Interesante. Lili, para ir cerrando, te quería preguntar en qué proyectos estás actualmente, cuáles son tus próximos pasos, que nos cuente un poquito de la Lili de hoy día y de futuro. Oye, esa pregunta me hizo reflexionar harto, por cierto, Ujú. porque precisamente ahora estoy en un periodo de reflexión y de mirar hacia futuro. Entonces hay dos, diría que en realidad son como tres niveles. Uno, lo que tiene que ver con los voluntariados que yo hago, y Ya, específicamente en el caso de Más Mujeres, ¿en qué estamos? Hoy día estamos liderando la Embajada de Chile. Estamos presentes en varios países, entonces se renuevan los liderazgos locales cada 2 años, y este año la Caro Rojas y yo tomamos el liderazgo de Chile y dejamos el track de mentorías que lideramos por mucho tiempo y se lo pasamos a otro equipo maravilloso, por cierto, que tomó lo que nosotras dejamos y le dio una vuelta extra, imprimió su sello, y la verdad es que nada, muy bonito lo que están haciendo las chiquillas. ¿Y ujú, ahí en qué estamos? Específicamente estamos empoderando a los equipos que tenemos distintos tracks de trabajo, comunicaciones, blog, talleres, etcétera, empoderando esos equipos y trabajando juntas para poder retomar el sentido de comunidad más allá de lo digital. Porque en pandemia ocurrió que nos acostumbramos harto a este formato, ¿no? ujú, Pero nos sí. perdimos del formato de, oye, pucha, llegamos un poquito antes al evento y nos juntamos y nos abrazamos y nos ponemos al día, y después de la charla nos quedamos otro ratito y compartimos, como que esto de el hacer networking presencial se perdió. Y Ujú. queremos retomar eso porque es lo que a nosotras nos hizo conectar con la comunidad hace varios años, y sentimos que es algo que va a ayudar también a las mujeres que se están incorporando en la comunidad a que puedan crecer más rápido, gracias al apoyo y a las redes de conexión. Entonces, ese es el hoy. ¿Qué se viene luego para eso? Pucha, hay un par de ideas que tenemos ahí de algunos tracks que queremos retomar. Básicamente, crear alianzas con distintas instituciones, que estamos buscando beneficios para las mujeres que son parte de la comunidad. Pero ahí hay algunas cosas que todavía tenemos en modo borrador con la Carito y tenemos que probarlas antes de llegar y anunciarlas, pero Ya. muy entusiasmada. Lo segundo de voluntariado tiene que ver con que participo de un gremio en donde estoy armando un piloto de consejos asesores para empresas que son parte del gremio. ¿Y por qué? Porque Ujú. una de las cosas que visualizamos es que para que puedan haber cambios y puedan haber empresas mucho más inclusivas, diversas y sean más amables, entornos más amables, necesitamos que haya diversidad, que hayamos mujeres en esos espacios. Ya vemos pocas. Y hay Ujú. muchas mujeres que ya tienen experiencia o que incluso no tienen experiencia y quieren aprender.
y es como, oye, queremos mujeres en los directorios, y acá, oye, yo quiero ser parte del directorio, pero que tú no tenías experiencia. Es como el que acaba de salir de la universidad y que no lo contratan porque no tiene experiencia. Difícil que puedas volverte directora de empresa si es que no te dejan practicar. Entonces, Sí. con el fin de que en algún minuto generemos esa caja de arena, por así decirlo, y conectemos empresas que están empezando a armar sus gobiernos corporativos, es que queremos hacer ahí un piloto y lo tenemos a medio camino. Ese es como el hoy. Hacia futuro, escalar ese piloto. Y me encantaría que ya no sean solamente 3 empresas las que toman el programa, sino que sean 12. Y ojalá en más lugares en donde lo podamos hacer. Creo que nos hacen falta más espacios, a pesar de que hay muchas aceleradoras que hoy en día brindan esos servicios. A nivel de mi empresa, que actualmente lidero y donde soy socia, actualmente estamos consolidando distintos ajustes que hemos hecho a nivel estructural y también en la forma como entregamos nuestros servicios. Entonces estamos como en este proceso de consolidarlo y por supuesto hacia futuro que estamos buscando nuevos clientes y específicamente lo que me gusta de esto es que estamos buscando poder abrir nuevos clientes específicamente en el mundo financiero, pero en un nicho que tiene que ver con lo relacionado a Open Finance, que es lo que hoy en día está muy en boga. Pero ¿por qué me gusta tanto? Porque ya finanzas abiertas, compartir información y todo eso. ¿Por qué me gusta tanto? Porque está súper ligado al desarrollo mismo de software, más que solamente como experiencia, tiene harto de experiencia, por cierto, para quienes consumen esos servicios, pero también en las arquitecturas de software. Y es súper loco porque siento que es como un ciclo, como una vuelta que se cerraría. Yo partí en una empresa haciendo mi práctica y quedé trabajando ahí, haciéndome cargo del módulo de tesorería de un ERP. Yo programé conciliación bancaria, procesos asociados a pago. Entonces, entrar en ese nicho de vuelta y tan a detalle como de, oye, veamos las arquitecturas para que podamos hacer, no sé, cuadraturas, me hace reconectar con la Lili que partió en el mundo de la tecnología y Bien. que se sentía maravillada con lo que uno podía hacer gracias a el superpoder de escribir código. Entonces, el que estemos caminando hacia allá, y es un foco que hemos tenido siempre en la empresa, pero ahora como está tan en boga, me interesa conseguir más clientes en ese punto, porque siento que además se cruza con este disfrute de abrazar a esa niña, que ahora ya tiene bastante más años de experiencia, heridas de guerra y todo, pero creo que es un bonito círculo el reencontrarte con esa versión de ti y ahora con un poco más de cana, más experiencia. Sí, eso sería así como en los 3 niveles. Y a nivel familiar, ¿en qué estamos ahora? Estamos aclimatándonos acá todavía en la región nueva donde estamos viviendo. Estamos en la quinta región. Nos vinimos hace 6 meses. Y lo que viene hacia futuro es seguir conectando también con la región. Me interesa mucho no solamente hacer amistades acá en este espacio, sino que también ojalá poder hacer negocios, porque creo que las regiones lamentablemente no se está disfrutando de los mismos servicios que tenemos en la capital, en Santiago. Sí. Y estando a 1 hora y media de Santiago, hay servicios que tú dices, no lo puedo creer que esto funcione así. Entonces siento también que ahí hay una oportunidad de ayudar a la región gracias a nuestro trabajo. Toda la razón. Yo soy de San Antonio, así que pienso en San Antonio, o sea, con tu reflexión, pienso en mi San Antonio y no puedo estar más de acuerdo contigo. Oye, quizás es la oportunidad para que puedas explorar ahí qué podrías hacer ahora después de haber salido de San Antonio y con lo que tú sabes hacer ahora. ¿En qué puedes ayudar? Y lo que me Sí, encanta también de acá de la región, sí, dale la vuelta porque está lleno de oportunidades, creo yo, sobre todo para los que tenemos ganas de hacer cosas y de aportar.
Lo que me encanta es que además en región las personas son súper, súper cálidas. O sea, creo que los santiaguinos somos bien desabridos y, y acá la mayor parte de la gente se conoce, te encuentras con las mismas personas en distintos espacios y, y puedes armarte una red quizás ahí interesante de personas interesadas en hacer algún cambio, en donde lo que nosotros sabemos hacer, que son proyectos de tecnología, pueda hacer un Ujú. aporte. Desde mentorear a alguien que sea de la región hasta eventualmente hacer un proyecto para la región. Ah, claramente, sí, sí. No, si te escuché fue como separaron mis antenas, como, ¿Viste? Sí. Sí, es que uno siempre como cuando, sobre todo cuando uno busca proyectos o voluntariados, como que piensa en dónde está, así como ya, Santiago. sí, Pero yo ahora lo veo y, o sea, oportunidades hay en todo ámbito. sí, eso es verdad. Mucho por hacer. Lili, te quería agradecer por el tiempo, por la confianza, por darte este espacio, ¿cierto?, a compartir, bueno, con todos los que nos van a escuchar conmigo, ¿cierto?, tu experiencia y reflexión en este caso hoy día, de la toma de decisiones. Así que muchas gracias por entregarnos todo este conocimiento, ¿cierto? Y yo espero que esta conversación le sea de mucha utilidad a las personas, que hay grandes reflexiones que salieron hoy día, ¿cierto? Así que muchas gracias, Lili. Hoy no, Lucía, yo de verdad feliz de la invitación. Cuenta conmigo para lo que necesites, este u otro espacio. La verdad es que es una de las cosas que siento que debo hacer en agradecimiento también al crecimiento que he podido tener y las personas que me han ayudado en este camino. Entonces, pucha, hay personas que me han brindado la mano, creo que es mi momento de devolverla y ojalá que más personas que se enfrentan a tomar decisiones puedan tomar estos tips para que les sea mucho más simple, sufran menos en el proceso, se miren con cariño, se abuenen consigo mismas y tomen las decisiones que hay que tomar cuando hay que tomarlas. Ujú. Sobre todo cuando esto impacta en nuestros espacios de trabajo, nuestro entorno de trabajo, nuestra calidad de vida. A veces también son decisiones personales que uno posterga, desde malas relaciones hasta, no sé, cambios de casa, etcétera, que son finalmente decisiones. Así que feliz de haber sido parte de este espacio, Lucía. Gracias por la invitación. A ti. Y a todos los que nos están escuchando, yo los invito a que se puedan suscribir al canal, ¿cierto? Que puedan seguir este podcast en los distintos canales y compartan, si les gustó este episodio, lo compartan con sus amigos, con sus conocidos. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.